que tuve en el taller pasado, y es que les dije que sobreajuste era cuando se tenían más variables predictoras que observaciones. Eso es un subajuste, ¿ok? Eso no es un sobreajuste, es un subajuste. Quería empezar haciendo esa aclaración. Bueno, entonces vamos a empezar haciendo el repasito. Entonces, vamos a empezar con la estimación de sigma cuadrado. Acá pasa igual que en regresión lineal simple, bajo los supuestos de que los errores distribuyen independiente e idénticamente normales con medida cero y varianza constante. Un estimador insesgado para la varianza sería el MSE, que es el SE sobre N menos P, donde el SSE es la suma de los errores al cuadrado. Valentina, tú estás presentando. Ay, no, muchas gracias. Sí, yo acá hablando. Qué pena, muchas gracias. Listo, ¿me confirman si ya están viendo mi pantalla, por favor? Sí, ya se ve. Listo, muchas gracias. Entonces, así como les decía, entonces bajo los supuestos, un estimador insesgado es sigma cuadrado igual a MSE, que es SSE sobre N menos P, donde SSE es la suma de los errores al cuadrado. Entonces, ¿qué es un error para nosotros? Recuerden, el valor real de Y menos el valor estimado de Y. Todo esto al cuadrado y la sumatoria de esos errores es el SSE. Nuevamente, entonces tenemos un análisis de varianza, donde queremos particionar la variabilidad de la variable respuesta en la regresión, el error y pues tenemos el total de la variabilidad. Entonces, la suma de cuadrados de la regresión es el SSR, la suma de cuadrados de los errores es el SE, en grados de libertad. Entonces ahora la regresión ya no tiene un grado de libertad, sino K grados de libertad, que recuerden que K son las variables predictoras dentro del modelo. El error ya no tiene n-2, sino n-p, que acuérdense que p es el número de parámetros, que es K más 1. Y el total, nuevamente, en los grados de libertad del total, nuevamente va a ser la suma de K más n-p. Y hacemos eso acá rapidito. Entonces, K más N menos P. Pero entonces sabemos que P es K más 1. Entonces sería K más N menos K más 1. Entonces sería K más N menos K menos 1. Estas K se me van y eso me da N menos 1. Estos son los grados de libertad totales de la variabilidad. Entonces, nuevamente los cuadrados medios, en este caso, el MSR es lo mismo, el SSR sobre K, y el MSE es el SSE sobre N menos P. El F0, que es con lo que vamos a hacer nuestra prueba de significancia para la regresión, es el MSR sobre el MSE. Y ahora sí vamos a ver la prueba de significancia para la regresión. Entonces, nuevamente, primero lo que hacemos es plantear nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis nula es que beta 1 es igual a beta 2, igual a todos los betas son iguales a 0. Fíjense que acá no estamos incluyendo beta 0. Listo. Y la hipótesis alternativa es que alguno de esos beta j es diferente de 0. Nuevamente, no tenemos en cuenta beta 0. Nuestro estadístico de prueba entonces va a ser el F0, que es el MSR sobre el MSE, que bajo la hipótesis nula distribuye como una F con K, N menos P grados de libertad. Entonces, recuerden que los grados de libertad del MSR es K y los grados de libertad del MSE es N menos P. Listo, para que se acuerden de este estadístico. Y la decisión es que rechazamos H0 si este F0 es mayor a un punto crítico F con alfa, K, N menos P, o si el valor P es pequeño.
Y ahora tenemos los coeficientes de determinación. Entonces recuerden que en regresión lineal simple únicamente teníamos el R cuadrado, que era el porcentaje de variabilidad de las Y que era explicada por mi variable X o por mi regresión. En este caso, incluimos un nuevo coeficiente que es el R cuadrado ajustado. ¿Qué pasa? Que el R cuadrado normalito tiende a no decrecer si nosotros agregamos variables que no necesariamente aportan de forma significativa al modelo. Entonces, este R cuadrado tiende a seguir aumentando a pesar de que esas variables no me sirvan para explicar la variable Y. Por eso, el R cuadrado ajustado de cierta forma penaliza el ingreso de nuevas variables. Entonces, ya uno no puede suena feo, ingresar variables así descontroladamente porque tengo un coeficiente que me castiga ingresar variables. Entonces, por eso entramos el R cuadrado ajustado. Entonces, lo ideal es que el R cuadrado ajustado nos dé un valor cercano al R cuadrado. Si esto pasa así, quiere decir que efectivamente el R cuadrado sí está siendo medido bien. O sea, sí me explica la regresión lo que realmente dice el R cuadrado. Entonces, para eso calculamos el R cuadrado ajustado. En conclusión, calculamos R cuadrado ajustado y si nos dan valores muy cercanos, o cercanos, no tiene que ser muy, si dan valores cercanos, quiere decir que realmente el R cuadrado sí me está diciendo el verdad. Y listo. Ahora vamos a ver los intervalos de confianza para los parámetros beta J, con J igual a 0 hasta K. Entonces es el mismo intervalo que manejábamos en regresión lineal simple, beta J estimado más o menos un T de alfa medios, n menos P. Acá es donde cambia. Ya no son 2 grados de libertad, sino P. Por el error estándar que se cometió estimando beta J. Ese es el intervalo de confianza para nuestros parámetros. No para observaciones, sino para parámetros. Y vamos a ver cómo se hacen pruebas sobre subconjuntos de coeficientes. Entonces, lo que pasa acá es que no me dicen pruebe la significancia de cada beta J. Porque recuerden que puede que un parámetro me dé no significativo o significativo, pero sea porque no lo estoy teniendo en cuenta con otra variable. O sea, la significancia puede ser diferente en presencia de otras variables, porque si nos damos cuenta acá, no estamos teniendo en cuenta para esta significancia otras variables, únicamente estamos acá teniendo en cuenta el número de parámetros. Pero acá yo no le encuentro una diferencia real con regresión lineal simple. Y las variables se pueden comportar diferente en presencia de otras variables. Entonces, acá me dicen, por ejemplo, mire si beta 1, beta 2 y beta 3 son significativos simultáneamente, o sea, junticos. Si al ver los dos juntos a ellos tres, son significativos. Entonces, nuestra hipótesis nula es que el conjunto de betas, o sea, beta 1, beta 2 y beta 3 son iguales a 0, en el ejemplo que les estoy diciendo. Y la hipótesis alternativa es que al menos algún beta de beta 1, beta 2 y beta 3 es diferente de 0. Entonces, los pasos a seguir son, primero vamos a plantear dos modelos. El primero lo vamos a llamar MC, modelo completo, que contiene todas las variables, todos los parámetros. Entonces, el modelo completico, ahí no hay nada que explicar. Y el modelo reducido es reducido bajo H0. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, vamos a seguir con el ejemplo que les estoy diciendo, de que vamos a probar si beta 1 es igual a beta 2, igual a beta 3, igual a 0, ¿cierto? Y nuestra hipótesis alternativa sería que alguno de esos beta J es diferente de 0, alguno. Entonces, nuestra hipótesis, nuestro modelo completo sería el modelo con todas las variables. Y el modelo reducido sería, como es bajo 0, sería eliminando estas variables de acá, porque es bajo 0, o sea, suponiendo que H0 es real, es cierto. Entonces, ¿yo qué haría ese modelo? Eliminaría beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3. Listo, ese sería el modelo reducido. Y luego planteamos el estadístico de prueba.
¿Cómo se plantea? Entonces es el SSE del modelo reducido, o sea, donde eliminé estos parámetros, menos el SSE del modelo completo sobre R. ¿Qué es R? El número de parámetros que estamos probando en H0. En este caso serían 3. 1, 2, 3. Sobre el MSE del modelo completo. Esto distribuyó bajo la hipótesis nula como una F con R, n menos P grados de libertad. Recuerden que R es el número de parámetros que estamos poniendo a prueba. Y nuevamente, si este F0 es mayor a un F con alfa, R, n menos P de significancia, rechazamos H0. O si el valor P es pequeño. Yo no sé si esto está en el taller, pero se los voy a mostrar acá. Este F0 se puede escribir de otra forma. Recuerden que, lo voy a escribir por acá, el SST es igual al SSR menos el SSE. Entonces, ¿qué sería el SSE? Sería el SST menos el SSR, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo este SSE acá, tendría que ese F0 lo puedo reescribir como el SST menos el SSR del modelo reducido menos el SSE del modelo completo lo podemos reemplazar como el SST menos el SSR del modelo completo, pero ese menos con este menos me da más, entonces más, uy, ¿qué pasó? Más el SSR del modelo completo. Ay, no me ocupo. Bueno, sobre lo de abajo sí queda igual. ¿Qué pasa? Que el SST es el mismo para el modelo completo, para el modelo reducido, porque no depende de la regresión, sino que es la variabilidad de las Y. Entonces, este ST se me cancela con este, y esta partecita de arriba, que es la que estoy reescribiendo, quedaría como el SSR del modelo reducido, del modelo completo, perdón, menos el SSR del modelo reducido. Listo, esto simplemente era para mostrarles otra forma de cómo escribir acá esta partecita de acá, este numerador, porque a veces no conocemos el SSE, sino el SSR de cada modelo. Listo. En especial, pues, del reducido, para que lo tengan en cuenta. Yo les dije que esta propiedad es poderosa. Listo. Entonces, hay otra forma de hacer pruebas, se llama la hipótesis lineal general, o la prueba, en esta prueba, perdón, lo que nos dicen es probar un subconjunto, pero yo quiero probar desigualdades. Entonces, por ejemplo, este tema sí lo vamos a ver con un ejemplito porque teóricamente es un poco complejo. Pero entonces, a mí acá no me dicen pruebe la significancia de este grupo, sino que acá me dicen, el investigador cree que X1 y X2 tienen el mismo efecto. ¿Qué es el efecto? Los betas. Entonces ahí me están diciendo, el investigador cree que beta 1 y beta 2 son iguales. O que beta 1 y beta 2, beta 1 es 2 veces beta 2. O bueno, así, les hacen una prueba para varias hipótesis diferentes. Listo, entonces acá es más para ver igualdades. Entonces, vamos a suponer que tenemos 5 variables regresoras y entonces primero nos dicen que queremos probar la hipótesis de que beta 1 es igual a beta 2, que beta 3 es igual a beta 4 y que beta 5 es 0. Todas esas se las quieren probar juntas. No es que yo vaya a hacer la prueba de la significancia de beta 5 aparte, no, acá me están pidiendo todo junto. ¿Cuál sería mi hipótesis alternativa? Que beta 1 es diferente de beta 2, o que beta 3 es diferente de beta 4, o que beta 5 es diferente de 0, o sea que alguno de esos es real. Otra forma de escribir las ecuaciones es igualándolas a ceros, entonces sería beta 1 menos beta 2 igual a 0, beta 3 menos beta 4 igual a 0,
y beta 5 igual a 0. Nuestras hipótesis alternativas, que beta 1 es menos beta 2 es diferente de 0, o que beta 3 menos beta 4 es diferente de 0, o que beta 5 es diferente de 0. Entonces, nuestro paso a seguir va a ser escribir esas ecuaciones que tenemos igualadas a 0 en una matriz que la vamos a llamar L. Entonces, tenemos primero la columna de los beta 0. A mí beta 0 no me lo preguntaron en ninguna de las tres ecuaciones, ¿cierto? Entonces pongo 0, 0, 0. Cada fila de esta matriz, me va a representar cada una de estas ecuaciones. Como acá tengo 3 ecuaciones, entonces mi matriz tiene 3 filas. Entonces, vamos a mirar la primera fila. Vamos a representar la primera ecuación. Entonces, me dice que beta 1 es 1 y que beta 2 es menos 1. Entonces, lo pongo acá. Como no estoy poniendo a prueba en esa ecuación el resto de parámetros, entonces les pongo 0 para la segunda ecuación. Me dicen que beta 3 es 1 y beta 4 es menos 1. Acá están beta 3 y beta 4. Como no están el resto de parámetros, les pongo 0. Y por último, solo nos hablan de beta 5 en esta última ecuación, que es un 1. Entonces, en la columna de beta 5 pongo un 1 y el resto son ceros. Esta sería nuestra matriz L, que es de orden M por P, donde M es el número de ecuaciones diferentes que yo estoy teniendo a prueba acá, o el número de filas linealmente independientes de esta matriz. En este caso, entonces, sería una matriz de 3 filas por 6 columnas. Listo, entonces después de tener esa matriz, también vamos a plantear los dos modelos. Tenemos el modelo completo, que ya sabemos que es con todas las variables, y el modelo reducido, nuevamente lo vamos a reducir bajo la hipótesis nula. Entonces, acá la hipótesis nula me dice que beta 1 y beta 2 son iguales. Entonces yo puedo, por ejemplo, reemplazar beta 2 y poner beta 1, porque lo estoy reduciendo bajo la hipótesis nula. Entonces acá el modelo reducido de I es igual a beta 0 más beta 1 x y 1 más beta 1 x y 2, porque decía que beta 1 era igual a beta 2. También decía que beta 3 era igual a beta 4. Acá está. Entonces yo puedo en vez de beta 4 poner un beta 3. Entonces, más beta 3 x y 3 más beta 3 x y 4 más el error aleatorio. Entonces, como podemos sacar acá factor común, beta 1 por x y 1 más x y 2 más beta 3 por x y 1 más x y 4 más el error aleatorio. Como acá también la otra ecuación me decía que beta 5 es 0, entonces simplemente no la puse en el modelo reducido. Y estas variables las podemos representar como una z sub i 1, 2. Y esta podría ser un z sub i 3, 4. ¿Cómo sería nuestro estadístico de prueba? Nuevamente, el SSE del modelo reducido menos el SSE del modelo completo sobre M, recuerden que M es el número de ecuaciones que se están probando, o las filas linealmente independientes de la matriz, sobre el MS del modelo completo. Bajo la hipótesis nula, esto distribuye como una F con M, N menos P grados de libertad. Nuevamente rechazamos si F0 es mayor que esa F de alfa, M, N menos P, o si el valor P es pequeño. Y esos son los temas que vamos a ver para el taller de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Entonces, vamos a empezar con el taller. Listo, entonces el primer punto del taller dice, el estadística de prueba usado para la prueba de significancia de la regresión lineal múltiple es. Entonces me están preguntando que si yo quisiera hacer la prueba de significancia para la regresión, ¿cuál de los estadísticos utilizaría? Así ven, si yo lo dejo ahí de pequeño, ven.
chicos. Si yo dejo así de pequeño el taller, ¿alcanzan a ver? No. Listo, listo, listo. Gracias. Así lo ven. Yo no dice. Bueno, algunos sí, otros no. Bueno, creo que este es como el tal. Así es lo máximo que lo podría poner. Listo. Entonces, nos dicen, si yo fuese a hacer la prueba de significancia para la regresión, ¿cuál de estos estadísticos utilizaría? Entonces, primero, recuerden que la significancia de la regresión la hacemos con una prueba F. La significancia de los parámetros es con una prueba T. Entonces, acá por descarte, espérenme. Por descarte, entonces salen la B y la D. Ay. La B y la D salen por descarte. ¿Por qué? Porque dice que es una T0 y nuestro estadístico de prueba es una F. Entonces, ahora tenemos dos Fs. Escribamos lo que conocemos. Sabemos que es una F0 que es igual al MSR sobre el MSR. Esto es igual. El MSR es el SSR sobre K y el MSE es el SSE sobre N menos P. Si yo hago la ley de la oreja acá, eso me daría SSR por N menos P sobre SSE por K. Bajo la hipótesis nula, esto distribuye como una F con K, N menos P grados de libertad. Entonces, nuestra respuesta correcta es la C. Listo. La C. Me disculpan un segundo, por favor. Listo. Entonces, el segundo punto dice, en el modelo de regresión lineal múltiple, un estimador insesgado para sigma cuadrado es. Bueno, eso está fácil. ¿Quién me dice cuál es? Es la D, ¿no? Muy bien, es la D. Sigma cuadrado estimado, o sea, el estimador insesgado, es el MSE, que es el SSE sobre N menos P. ¿Y qué es el SE? La sumatoria de igual 1 hasta N de mis valores de Y menos mis estimaciones de Y al cuadrado sobre N menos P. Entonces, efectivamente, es la D. El tercer punto dice, se desea probar la significancia individual del parámetro beta J bajo la hipótesis nula de que H es 0, beta J es igual a 0. Determine cuál es el estadístico de prueba correspondiente. Entonces, sabemos que es una T, ¿cierto? Entonces la C se nos va. ¿Alguien de pronto ya lo hizo y nos quiere decir cuál es? Pues vale, yo creo que es la D, creo. La D. Muy bien, es la D. Entonces vamos a ver por qué. Es un T0, ¿cierto? Y ese T0 es nuestro beta J estimado sobre el error estándar que cometimos estimando beta J. Este error estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces esto sería beta J gorro
sobre la raíz cuadrada de la varianza de beta j gorro. ¿Y qué es esta varianza? Esta varianza de beta j eso sería beta j gorro sobre la raíz cuadrada de sigma cuadrado gorro por la entrada JJ de la matriz C. Y esto es igual a beta j gorro sobre la raíz cuadrada de, y reemplazamos sigma cuadrado, que lo tenemos acá arribita, sería la sumatoria de y menos y gorro al cuadrado sobre n menos p por la entrada CJJ, donde ¿cuál es la entrada? Perdón, CJJ es la entrada, es la diagonal, perdón, a ver, es la diagonal número J de la matriz C, que es la matriz de diseño transpuesta por la matriz de diseño, todo esto inverso. Listo, toda esta teoría tristemente no la alcanzamos a ver a fondo pues en ese repasito que hacemos al principio, pero si ustedes revisan las notas van a encontrar pues de dónde salen estas cosas. Entonces, efectivamente es la D. Ahora, bueno, la forma de hacer una prueba de significancia para los betas es el T, pero yo me acuerdo que también se puede hacer la prueba de significancia con una F. ¿Con cuál F? Sería como si yo fuese a hacer una prueba de significancia para un subconjunto de parámetros, solo que mi único subconjunto es el beta J que yo estoy probando. Claro, esto es más tedioso que hacer una prueba T, pero es una opción. Listo, porque creo que salió en el parcial pasado y era hacer una prueba de significancia para un beta J con una F. Entonces, esta sería la opción. Listo, entonces vamos con el punto número 4. Dice, suponga que en un caso específico, al aumentar el número de variables independientes, o sea, las X, los errores de predicción se hacen más pequeños, con lo que se reduce la suma de cuadrados debida al error, o sea, el SSE. Con esto se puede concluir que ¿alguien sabe cuál es la respuesta correcta? Listo. Entonces vamos a analizar las 4. La A dice que el R cuadrado, o sea, si el SSE es más pequeño al yo ingresar variables al modelo, según la A, el R cuadrado será menor que el R cuadrado ajustado. Eso es falso. No necesariamente el R cuadrado aumenta cuando se ingresan variables predictoras, pero el R cuadrado sí aumenta cuando yo le incluya más variables. Por lo tanto, el R cuadrado no será menor, sino mayor. Entonces, eso lo vamos a escribir por acá. Este es el punto 4. Entonces, la A es falso. Porque el R cuadrado ajustado no necesariamente aumenta al ingresar variables predictoras. Mientras que el R cuadrado sí aumenta, siempre que yo le ingrese variables predictoras. Por lo tanto, R cuadrado no será menor que R cuadrado ajustado. Listo. La B dice, el SST disminuye debido a la disminución del SSE. Eso es falso. Porque recuerden que el SST es la suma de cuadrados de la variabilidad de la variable respuesta, o sea, de las Y. Independientemente de cuántas variables regresoras, de si yo meta mucho
muchas variables, perdón, la y siempre va a tener la misma variabilidad. Y eso lo vimos en la demostracióncita de ahorita. El SST siempre va a ser el mismo. Listo, ahí lo que me cambia es el SSR. ¿Por qué? Si yo disminuyo el SSE, no va a disminuir el SST, sino que va a aumentar el SSR. Listo. Y esto es porque siempre se va a cumplir esta propiedad. Entonces, el SST no me va a cambiar, sino que el SSR va a disminuir si el error disminuye. Claro, si el error disminuye, entonces la regresión me está explicando más. Pero eso no quiere decir que la variabilidad como tal disminuya. Listo. Entonces, esa también es falsa. Vamos a escribir. Falso. El SST permanece constante al agregar más variables regresoras. Aumentaría, perdón, si disminuye el SSE, entonces aumentaría el SSR en la misma cantidad que disminuya el SSE. Claro, si el SSE, no sé, cambia algo por decir 2, entonces el SSR ya me va a aumentar 2. Y entonces el C dice, el R cuadrado será mayor en el modelo con más predictoras versus el modelo con menos predictoras. Eso es cierto. Recuerden que el R cuadrado sigue aumentando si yo ingreso variables predictoras, sin importar si estas son o no significativas, o si estas explican o no la variable y. Entonces, es verdadero. Ay. Cuando disminuye, perdón, cuando se ingresan más variables al modelo, el R cuadrado aumenta. Entonces sí va a ser más grande si yo tengo más variables regresoras. Y listo, creo que esto lo puedo borrar. Vamos entonces con el punto número 5. El punto número 5 dice, en un hospital se registraron los siguientes datos de 20 pacientes que padecen de hipertensión. Las variables son la Y, la presión arterial sanguínea media, o sea, nuestra variable es la que queremos explicar, y las variables regresoras son X1 la edad, X2 el peso, X3 el área de la superficie corporal, X4 la duración de la hipertensión en años, X5 el pulso básico, los latidos por minutos y X6 la medición de estrés. Entonces, recuerden que siempre que empezamos un ejercicio práctico, escribimos N, el número de observaciones es 20. K, que sería el número de variables regresoras, es 6. Y P es igual a K más 1, el número de parámetros son 7. Listo, entonces el primer punto, bueno, el 5 dice, plantee el modelo de regresión lineal múltiple junto con sus supuestos. Vamos a agrandar acá. Listo, entonces vamos a escribir el modelo. Nuestro modelo de forma lineal sería Y es igual a beta 0 más beta 1 x y 1 más
beta 2x2 más beta 3x3 más beta 4x4 más beta 5x5 más beta 6x6 más el error aleatorio. Esa sería la forma de escribir nuestra variable, nuestro modelo de manera lineal. Nuestros supuestos son que el error aleatorio distribuye I+D, normal, media cero, varianza constante. Para todo I, con I desde 1 hasta 20. Y el modelo de forma matricial, que es un poquito más fácil, sería el vector de Yes es igual a la matriz de diseño por el vector de betas más el vector de errores aleatorios, donde el vector de errores aleatorios distribuye normal multivariado con vector de media 0, 20 por 20 por 1, coma, sigma cuadrado por la identidad n por n, o sea, 20 por 20. La dimensión de Y sería entonces n por 1, 20 por 1. Nuestra matriz de diseño sería n por p es 7 y n es 20, entonces sería 20 por 7. Nuestro vector de parámetros tiene 7 por 1 y nuestro vector de errores tiene 20 por 1. Listo, entonces ese es nuestro punto 5 que nos pedían escribir el modelo de regresión con sus supuestos. El punto 6 dice, de acuerdo con la tabla de parámetros estimados, o sea, esta tablita de acá, usando alfa igual a 0.05, encuentre los intervalos de confianza para los parámetros asociados a edad y peso. De ellos se puede concluir que, entonces, nos piden intervalos de confianza para los parámetros que acompañan a edad y peso. Entonces vemos que edad es x1 y peso es x2. Entonces tenemos que hacer una prueba de significancia para beta 1 y beta 2. Ese es el punto 6. Entonces, sabemos que alfa es igual a 0.05. Y algo que vamos a utilizar es el t de alfa medios, n menos p. Esto es lo mismo que un t, como alfa es 0.05, alfa medios es 0.025, n es 20, p es 7, entonces esto es 13. Y esta t me dio 2.16. Ustedes pueden verificarla. Entonces, primero hagamos el intervalo para la edad. Entonces, eso sería un intervalo de confianza para beta 1. Listo, entonces nuestro intervalo sería beta 1 gorro más o menos t de 0.025,13 por el error estándar de beta 1 gorro. Estos valorcitos, entonces el beta 1 estimado, lo vemos acá, es 0.703259 y el error estándar es 0.0496006. Entonces, con esos valorcitos, vamos a hacer el intervalo. Nuestra estimación es 0.70325.
Yo la verdad suelo escribir todos los decimales, no sé, no soy tan dada a aproximar, pero ustedes pueden aproximar. El T es 2.16 y el error estándar es 0.049606. Este intervalo da 0.5961, 0.8104. ¿Qué quiere decir este intervalo de confianza? Que con una confianza del 95%, el verdadero valor de beta 1 estará entre 0.59 y 0.81. ¿Qué quiere decir? Que el efecto que tiene la edad sobre la presión arterial, perdón, sobre la hipertensión, se encuentra en este intervalo. Entonces vamos a escribir esa interpretación. Con una confianza del 95%, el verdadero valor de beta 1 o el efecto de X1 sobre la hipertensión se Vale, encuentra, cuéntame. cierto que cuando uno dice confianza usa el porcentaje y en significancia usa el decimal, cierto que tú habías dicho algo así una vez. Exacto, sí, sí, muy Ok, bien. Miren que acá nos dieron, miren que acá nos dieron alfa 0.05. Esa es la significancia, pero como es un intervalo de confianza, nosotros concluimos en términos de la confianza, que la confianza es 1 menos el alfa. Si fuese una prueba de significancia, entonces ahí sí estaríamos diciendo con una significancia de 0.05, ta. Listo, muy importante que tengan eso presente. Muchas gracias. Listo, entonces el efecto de X1 sobre la hipertensión se encuentra entre 0.5961 y 0.8104. ¿Alguien es capaz de decirme, viendo este intervalo, si beta 1 es o no significativo? Sí es significativo porque el intervalo no incluye el cero. Muy bien, correcto. ¿Todos entienden eso? ¿Alguien no lo tiene claro? Y se lo explicamos. Listo, muy bien. Entonces todos los tienen claro. Si el intervalo no incluye al cero, es porque el parámetro es significativo. Entonces ahora vamos a hacer el intervalo de confianza para beta 2, que es el peso. Intervalo de confianza para beta 2, que es el parámetro que acompaña el peso. Entonces tenemos el mismo intervalo, beta 2 estimado, más o menos, de 0.025,13 por el error estándar de beta 2 gorro. Entonces, viendo en la misma tablita de parámetros estimados, tenemos que beta 2 gorro es 0.96992, más o menos, este T de alfa medio lo conocemos, que es 2.16, por el error estándar, que también está en la tabla de parámetros estimados, y me da 0.063108. Este intervalo me da 0.8336, 1.1062. ¿Alguien puede, por favor, verificar que esta operación esté bien? No sé por qué tengo mis dudas. Listo, entonces, mientras tanto, entonces, ¿qué está bien? Listo, muchas gracias. Entonces, quiere decir que con una confianza del 95%, el verdadero valor de beta 2 estará entre 0.83 y 1.10.
Esto quiere decir también que nuestro parámetro beta 2 es significativo. Con una confianza del 95%, el verdadero valor de beta 2 estará entre 0.8336 y 1.10. También quiere decir que el efecto del peso, el verdadero efecto del peso sobre la hipertensión, se encuentra en ese intervalo. Entonces vamos a responder la pregunta que nos decía. De acuerdo con la tabla de parámetros estimados, encuentre los intervalos. El A dice, en el modelo propuesto, tanto la edad como el peso afectan significativamente de forma independiente la presión arterial sanguínea cuando las otras K-1 variables permanecen fijas. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero. Listo. Esta es la respuesta correcta. Tanto el peso como la edad afectan significativamente la presión arterial. Ay, me había equivocado con la variable Y, es presión arterial. Listo, como el 0 no se encuentra en ese intervalo, entonces ambas afectan significativamente la presión arterial de forma independiente, porque no hicimos una prueba de subconjuntos. Cuando las otras variables permanecen fijas. Listo, la B vamos a ver por qué es falsa. En presencia de las demás variables predictoras, ninguna de las dos afecta significativamente la presión arterial. Eso es falso. El C dice, en el modelo propuesto, mientras que la edad sí es una variable que afecta de manera independiente la presión arterial sanguínea, en presencia de las demás predictoras, el peso no lo es. Falso. Y el D dice, en el modelo propuesto, mientras que el peso sí es una variable que afecta de manera independiente la presión arterial, en presencia de las demás variables, la edad no lo es. Y eso también es falso. Listo. Vale, o sea que donde habías puesto, ¿cómo era? Hipertensión, presión arterial sanguínea, sí, cambiémoslo de una vez. Ok, gracias. Dale, creo que hipertensión es una variable, sí, mira, duración de la hipertensión. La Y es presión arterial sanguínea. Vamos a escribir acá. Pues. Listo. Ahora vamos con el punto número 7. Vale, una pregunta que yo creo que es algo muy redundante, pero igual quiero como confirmarlo. Cuéntame. Cuando dice afectan significativamente, se refiere directamente al que el parámetro es significativo. Exactamente, sí, se refiere a que el parámetro es significativo. Gracias. Dale, con gusto. Y listo, entonces vamos con el punto número 7. El 7 dice, a partir de la prueba de significancia de la regresión, se puede afirmar. Listo, entonces nos piden prueba de significancia para la regresión. Entonces, recuerden, nuestra hipótesis nula va a ser que todos los betas son iguales a 0, excepto beta 0. O sea, beta 0 no lo tenemos en cuenta para hacer esta prueba. Sería beta 1 igual a beta 2, igual a beta 3, igual a beta 4, igual a beta 5, igual a beta 6, igual a 0. Todos los parámetros son iguales a 0. Y nuestra hipótesis alternativa es que algún beta J con J igual, bueno, no, escribámoslo acá. Algún beta J es diferente de 0. O sea, alguna de las variables afecta significativamente a la presión arterial. Entonces, con J igual a desde 1 hasta 6. Esa es nuestra prueba de hipótesis. Ahora vamos a plantear. Cuéntame. Tengo una pregunta. Yo pues me parece haber visto en las notas de clase que había una prueba en la que sí se metía beta 0. ¿Hay alguna que sí se mete?
Puedes ser las pruebas para significancia de subconjuntos, que tú puedes meter el conjunto que tú quieras. Pero acá, para la significancia de la regresión, no tenemos en cuenta beta 0. ¿Por qué? Porque beta 0 es un número, es un intercepto. En cambio, estas variables me acompañan, perdón, estos parámetros me acompañan variables que sí quiero saber si realmente son o no importantes para explicar la Y. Es por eso que no lo tengo en cuenta beta 0, pero dentro de estos conjuntos sí lo puedo tener en cuenta. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, nuestro estadístico de prueba, recuerden que es una F, que es el MSR sobre el MSE. Bajo la hipótesis nula distribuye como una F con 6, con K, perdón, K, que es 6, N menos P grados de libertad, que es 3. Listo. Entonces, nos vamos a al taller. Acá en la prueba, en la tabla NOVA que tenemos acá, tenemos el MSR, es este, del modelo, y el MSE, es este, de la regresión. Entonces, este F0 sería igual a el MSR es 92.974 sobre el MSE, que es 0.1658. Este F0 nos da 560.641, que este valor también está acá. Listo, este es el F0. Pero es importante que lo sepan hallar por si no se los dan. Listo. Entonces ahora lo vamos a comparar con un punto crítico, que es este de acá, pero con una significancia alfa. Entonces, nuestra región de rechazo o nuestra decisión va a ser, primero encontramos un F de alfa, K, N menos P. Sería un F, alfa es 0.05 porque no nos lo dicen, o no sé si lo dicen, pero sé que es 0.05, K es 6, N menos P es 13. Y este punto crítico es 2.915. Entonces, efectivamente nuestro F0 es mayor al punto crítico, ¿cierto? Porque si nosotros graficáramos, tenemos una recta numérica y tenemos acá nuestro punto crítico, Valentina, una pregunta. 2.915. Cuéntame. ¿Qué tan incorrecto sería, por ejemplo, porque aquí estamos haciendo la hipótesis nula de que alguno de los parámetros, de los coeficientes de la regresión es 0, y la hipótesis alternativa es que hay al menos uno que no es 0. Como ya nosotros habíamos hecho unos intervalos de confianza, habíamos concluido que algunos de ellos ya no eran 0, ¿cómo puedo yo de pronto traer esa comprobación a esta prueba de hipótesis, o ese argumento no sería suficiente como para rechazar aquí en esta hipótesis sin necesidad pues como de hacer todo esto? O sea, aquí lo estamos haciendo y lo estamos verificando una vez más, pero yo no puedo tomar eso que ya hallé y de pronto utilizarlo para concluir algo así pues como a priori. Te sirve de indicio, pero no es suficiente para concluir. ¿Por qué? Porque esas son pruebas individuales para la significancia. En cambio acá estás teniendo en cuenta todas las variables de tiempo, lo que quiere decir que puede que sean significativas solitas, si yo las miro por separado, pero puede que juntas no sean significativas. Entonces te da un indicio, pero lo mejor es siempre hacer la prueba. No concluyan directamente con que alguno es significativo. Ok, muy claro, gracias. Con mucho gusto. Listo, entonces tenemos nuestro punto crítico 2.915 y por acá tenemos nuestro estadístico de prueba 560.641.
Recuerden que entonces todo lo que sea más grande que mi región crítica yo lo voy a rechazar. Y efectivamente mi F0 cae en la región de rechazo. Rechazo H0 quiere decir que por lo menos una de las variables que estoy considerando en el modelo es significativa para explicar la presión arterial. Entonces, como F0 es cae en la región de rechazo, entonces se rechaza H0 y se puede concluir que por lo menos una de las variables, pongamos por lo menos uno de los beta es significativo. Esto quiere decir que por lo menos una de las variables afecta significativamente la presión arterial. Listo. Eso es lo que se puede concluir de la prueba de significancia. Entonces, vamos a ver, decía el 7. La A dice, como en la tabla de ANOVA o análisis de varianza, no está dado el valor P, no puede realizarse la prueba de significancia de la regresión. Eso es falso, porque se puede hacer con la F. El B dice, como F0 es menor que F de alfa, K, N menos P, se puede concluir que el modelo de regresión lineal propuesto no es significativo. Falso. El C dice, con una significancia de 0.05 puede afirmarse que la presión arterial sanguínea se relaciona con al menos una de las variables predictoras. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y el D dice, con una significancia del 0.05 se puede afirmar que la presión arterial sanguínea se relaciona linealmente con todas las variables predictoras. Eso es falso, ¿cierto? Súper falso. Entonces, efectivamente, la verdadera es la C, porque no es con todas, es con al menos una. Listo. El punto 8 dice, encuentre R cuadrado y R cuadrado ajustado. Con base en los resultados obtenidos se puede concluir. Entonces, vamos a hacer acá el cálculo de nuestros R cuadrado. ¿Qué punto es eso? Perdón. El 8. Listo, entonces empezamos con R cuadrado. Entonces recuerden que R cuadrado es el SSR sobre el SST. O sea, qué proporción de la regresión me explica realmente la variabilidad de las D. Entonces, en la tabla ANOVA tenemos el SSR y el SSE. Con esos vamos a calcular. Esto es igual al SSR sobre el SSR más el SST. Y esto es igual, el SSR es 557 puntos. Valentina, ¿no sería abajo SSE en vez de SSE? Ay, sí, tienes toda la razón, muchas gracias. Siempre escribo mal ese, si se han dado cuenta. Siempre es de los que mal. Muchas gracias. Es 557.84, dime. Qué pena, la pregunta pasada la respuesta correcta era la C, ¿cierto? Sí, la D. Gracias. Dale. Sobre el SSR, que es 557.844, más el SSE, que es 2.1558. Esto me da 0.99615. Y el R cuadrado ajustado dio muy alto ese R cuadrado.
R cuadrado ajustado sería 1 menos el MSE sobre el MST, que esto es lo mismo que 1 menos el SSE sobre N menos P, sobre el SST sobre los grados de libertad, que es N menos 1. Siendo la ley de la oreja, esto me da 1 menos SSE por N menos 1 sobre SST por N menos P. Entonces, esto sería igual a 1 menos el SSE es 2.1558 por N menos 1, N es 20, entonces sería por 19, sobre SST, que sería 557.844 más el SS, ese es el SSR, más el SSE, que es 2.1558, todo esto por 17, que es N menos P. Y esto me da 0.9956, perdón, no es 17, es 13. Listo. Entonces, R cuadrado nos dio 0.99615 y R cuadrado ajustado nos dio 0.995. Eso es un valor casi idéntico, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que efectivamente la regresión me explica el 99.6% de la variabilidad de las Y. Entonces, vamos a escribir eso acá. Como el R cuadrado ajustado y el R cuadrado dan valores muy cercanos, se puede concluir que efectivamente el 99.6% de la variabilidad de la presión sanguínea es explicada por la regresión. Así es como se interpretaría nuestro R cuadrado y R cuadrado ajustado. Ahora, ¿qué sucedería si el R cuadrado ajustado me da un valor muy lejano? Yo lo único que podría decir es que el R cuadrado está siendo sesgado por variables que no aportan significativamente en el modelo, entonces que me está engañando ese valor. Realmente no me estaría diciendo la verdad de la variabilidad que me explica la regresión, el modelo de regresión. Entonces, vamos a ver cuál era la variable. La respuesta correcta dice, el A dice, como el R cuadrado ajustado es un valor mucho menor que R cuadrado, podemos afirmar que el modelo de regresión lineal múltiple propuesto realmente no explica el 99.62% de la variabilidad. Eso es falso, ¿cierto? Porque no nos dio un valor menor, nos dio un valor cercano. Pero esto es lo que se diría si efectivamente fuese un valor menor. El B dice, al ser R cuadrado ajustado aproximadamente igual a R cuadrado, lo cual es cierto, puede concluirse que el modelo de regresión lineal múltiple propuesto permite una explicación real del 99.6% de la variabilidad total en la presión arterial sanguínea. Esta es la verdadera, la B. Listo. Ahora, yo sé que tienen de pronto esa duda. ¿Qué tanto es cerquita o no? ¿Qué tanto yo puedo decir que el R cuadrado se acerca al R cuadrado ajustado?
nuevamente eso es muy subjetivo. Listo. Pero tampoco es que vayan a decir que el 90 es cerquita al 60%. Esos son valores muy alejados. Listo. Entonces es que ustedes consideren que realmente son valores cercanos. Ese sería el punto número 8. Y ahora vamos con el punto número 9. El punto número 9 dice: determine si entre el subconjunto beta 4, beta 5 y beta 6 hay alguno que sea significativo. ¿Qué me están pidiendo acá? Una prueba para subconjuntos de parámetros. No me están diciendo, haga la significancia beta 4, beta 5 y beta 6 por separados. No, acá como me dijeron en el punto 6. No, acá lo que me están diciendo es pruebe si los 3 al tiempo son significativos. Entonces, es una prueba para subconjunto de parámetros. Entonces, vamos a plantear las hipótesis. Primero tenemos la hipótesis nula, que es que beta 4 es igual a beta 5 y es igual a beta 6 y que son iguales a 0, ¿cierto? Porque me piden probar esos 3. Versus la hipótesis altiva, que me dice que alguno de esos beta j es diferente de 0, pero con j igual a 4, 5 y 6. Ese es nuestro primer paso. Nuestro segundo paso es plantear los dos modelos, el modelo completo y el modelo reducido. Entonces, al primero lo vamos a llamar MC. Modelo completo. Que entonces va a ser Y es igual a beta 0 más beta 1 XY más hasta beta 6 XY6 más el error aleatorio. Ese es nuestro modelo completo. Contiene todos los parámetros que desde un principio se tuvieron en cuenta. Y el MR lo vamos a llamar MR, que es el modelo reducido, va a ser eliminar de este modelo completo las variables beta 4, beta 5 y beta 6. Entonces sería Y es igual a beta 0 más beta 1 X y 1 más beta 2 X y 2 más beta 3 X y 3 más el error aleatorio, ¿cierto? Elimine beta 4, beta 5 y beta 6 del modelo. Ese sería el modelo reducido. Ambos. Valentina, ¿no se le tiene que sumar las XY? Las XY no, porque si las XY son 0, perdón, si los betas son 0, me eliminan las X del modelo. Eso es realmente lo que queremos ver. Yo les pido que vean las betas y las X como amiguitos muy cercanos. Lo que le pase a los betas le pasa a las X. O sea, si mi beta es significativo, entonces mi X lo es. Si mi beta es 0, o sea, no es significativo, pues entonces me elimina la X porque la está multiplicando. Listo. Entonces, para ambos modelos sucede los errores aleatorios distribuyen I y D, normal, con media 0, varianza constante, para todo I, con I, desde 1 hasta 20. Listo, eso sucede para ambos modelos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es escribir nuestro estadístico de prueba. Estadístico de prueba. Entonces, recuerden que es una F0, donde en el numerador va el
SS extra, perdón, MS extra sobre el MSE. ¿Por qué se los escribo así? Porque creo que así de pronto lo ven en la clase, el profe les llama a esto la suma de cuadrados extras. Entonces este MS extra no es más que esto que vimos acá, para que no se me asusten, es este mismo. El MS extra es el SSE del modelo reducido menos el SSE del modelo completo sobre M. Listo. Entonces, esto es el SSE del modelo reducido perdón, lo quiero escribir con color. SSE del modelo reducido menos el SSE del modelo completo sobre M. ¿Cuánto sería M en este caso? 3, que son los parámetros que yo estoy poniendo a prueba. 1, 2, 3. Entonces, sobre 3. Y todo esto sobre el MSE del modelo completo. Del modelo completo. Entonces, ahora vamos a pasar esto a numerito, ¿cierto? Que eso así no dice nada. Entonces, el modelo reducido, ¿dónde lo encontramos? Hay una tablita en el taller que se llama todas las regresiones posibles. Entonces, esto lo que hace es hacer precisamente eso, todas las combinaciones posibles de variables de esas 6 iniciales que yo tuve en cuenta y hacer todos los posibles modelos. Entonces acá están todos los modelos con una variable, con combinaciones de 2 variables, con 3, con 4, y así hasta que este último es el mismo modelo que tenemos, que es el modelo con todas las variables. Entonces, ¿cuál es mi modelo reducido? Mi modelo reducido me está eliminando beta 4, beta 5 y beta 6. O sea que tengo que buscar en la tabla de todas las regresiones posibles el modelo que tenga a X1, X2 y X3, porque estos, según la hipótesis nula, los eliminé. Entonces, el modelo de edad, peso y área de la superficie corporal. Yo tengo por acá, que es la fila número 22 de la tabla. Entonces, esta fila 22, tururú, si nos vamos acá, es edad, peso y área. Entonces, este es el dichoso modelo reducido. Listo. Ay, pero el pulso. Bueno, este de acá es el modelo reducido. Listo. Entonces, en los encabezados de la tabla vemos que tenemos el número de variables, 3, el R cuadrado 0.99, el R cuadrado ajustado, el SSE que vamos a usar y el SP que es otra medida que aún no hemos visto. Listo, entonces, con eso vamos a reescribir este F. Entonces, el SSE del modelo reducido, vimos acá que es 3.05614. Entonces, este F0 va a ser 3.05614 menos el SSE del modelo completo, que ese lo tenemos en la NOVA. Acá está, el SSE del modelo completo es 2.15, o también lo encontramos en la tabla de todas las regresiones posibles en la última fila, 2.15586. Entonces, el SSE del modelo completo es 2.15, 58.6 sobre 3, que es el número de parámetros que estoy poniendo a prueba, y todo esto sobre el MSE del modelo completo,
que en caso, acá lo tenemos en la NOVA, ¿cierto? El MS es 0.1658. En caso de que yo no tuviera la NOVA, yo sé que es el MS es el SSE, o sea, este valorcito de acá, sobre N-P, sobre 13. Listo. Tienen que ser súper recursivos, siempre con todas las cosas. Y entonces esto es 0.1658. $3.52. Y entonces este valor me dio, uy, qué aproximación tan violenta, bueno, 1.8. Más decimales. Listo, 1.8. Entonces, ya listo nuestro estadístico de prueba. Ahora vamos a nuestra región de rechazo, entonces. Nuestra región de rechazo, recuerden que rechazamos si nuestro F0 es mayor a un punto crítico. Entonces, nuestro punto crítico va a ser un F de alfa, coma M, que en este caso es 3, coma 13, N menos P. Este valorcito me dio 3.41. Entonces, como este valor como este F0, nuestro estadístico de prueba, es menor a nuestro punto crítico, ¿qué hacemos, chicos? ¿Rechazamos o aceptamos la hipótesis nula? Aceptamos. Aceptamos, muy bien. Más que aceptamos es no se puede rechazar, listo, no hay suficientes pruebas muestrales para rechazar la hipótesis nula. Entonces, vamos a escribir acá, como el F0 es menor al F punto crítico, pongámoslo así, entonces no hay suficiente evidencia muestral para rechazar a H0, se concluye que el subconjunto de parámetros no es significativo. Listo, entonces quiere decir que ninguna de las tres predictoras es significativa en el modelo, en presencia de las otras variables. Listo, entonces quiere decir que X4, X5 y X6 no aportan significativamente al tiempo en el modelo. Entonces, vamos a ver qué dice acá. Bueno, acá simplemente era, determine si entre el subconjunto hay alguno que sea significativo. No, ninguno es significativo en presencia de las demás variables. ¿Alguien tiene alguna duda con ese punto? Listo, entonces vamos con el último punto, que es el 10. Entonces el punto 10 dice, el jefe del hospital asegura que la edad y la medición del estrés tienen el mismo efecto sobre la presión arterial, que el pulso básico y el área corporal también tienen el mismo efecto y que el peso no influye. Mediante un test lineal general plantee las respectivas pruebas de hipótesis del estadístico de prueba correspondiente. Ok, entonces lo primero es poner en contexto de los betas estas variables. Entonces, por un lado, él asegura que la edad que es beta 1, es igual a la medición de estrés. La medición de estrés es beta 6.
tienen el mismo efecto. El mismo efecto quiere decir que sus betas son iguales. Por otro lado, también dice que el pulso básico, que es beta 5, beta 5, es igual al área corporal, o sea, tiene el mismo efecto. El área corporal es beta 3. Y él dice que el peso no influye para nada, o sea, que beta 2 es igual a 0. Listo, esa es la manera de traducir este texto a parámetros. Entonces vamos a hacer la hipótesis lineal general. Entonces, por un lado, él dice que la edad tiene el mismo efecto que la medición de estrés. Por otro lado, dice que el pulso también es igual al área corporal. Y que el peso nada que ver. O sea que es igual a 0. Entonces, vamos a poner nuestra hipótesis nula. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Listo. Entonces, la edad es beta 1. Entonces, dice que beta 1 es igual a beta 6. Coma. Que el pulso, que es beta 5, alguien tiene el micrófono abierto. 7. Listo. Me ibas a preguntar algo, yo te silencié, Diego. ¿No? Listo. Entonces, por otro lado, entonces, la siguiente ecuación sería que el pulso, beta 5, es igual a beta 3, que es el área corporal. Y que beta 2, el peso es igual a 0. Esa es nuestra hipótesis nula. Podemos pasarla a que sea, para que quede el 0 en la derecha de cada ecuación. Entonces este H0 lo podemos reescribir como beta 1 menos beta 6 igual a 0, coma, beta 5 menos beta 3 igual a 0. Y pues beta 2 queda igual a 0. Nuestra hipótesis alternativa, entonces, sería que beta 1 es diferente de beta 6, o que beta 1 menos beta 6 son diferentes de 0, o que beta 5 es diferente de beta 3. Beta 5 menos beta 3 diferente de 0. O que beta 2 es diferente de 0. Listo. Entonces, recuerden que primero entonces vamos a reescribir el modelo bajo la hipótesis nula. Tenemos nuestro modelo completo, que ya sabemos que es el modelo con todas las variables, y el modelo reducido, entonces, vamos a escribirlo con rojito. Nuestro modelo reducido va a ser bajo la hipótesis nula. Entonces nos dice que beta 1 es igual a beta 6. Entonces va a ser Y es igual a beta 0 más beta 1 x1. Vamos a dejar todo en términos de beta 1, pues esta ecuación. X y 1 más, voy a escribir a beta, bueno, no, dejémoslo en orden. Beta 2 x y 2 más beta 3 x y 3 más beta 4 x y 4. Vean que beta 4 no aparece en ninguna de las ecuaciones, pero sin embargo sigue apareciendo en el modelo reducido, ¿cierto? Porque la hipótesis nula no me dice que le haga ninguna modificación. Entonces, más beta 4 x y 4 más, acá empiezan los cambios. Va a beta 5, ¿cierto? Pero acá la hipótesis me dice que beta 5 es igual a beta 3. Entonces yo vuelvo a poner beta 3. Beta 3, x y 5. Más, seguiría beta 6, pero acá me dice que beta 6 es igual a beta 1. Entonces, más beta 1, x y 6.
Valentina, es que acá Vámonos. fue donde el profesor en clase puso que como beta 3 y beta... Ay, espera, beta 3 y beta 5 son iguales. Entonces él sumaba x y 5 y x y 3. Sí, eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Ah, ok. Gracias. Entonces, dale, con gusto. Y sub i es igual a lo que decía la compañera, vamos a sacar factor común. Entonces tenemos beta 0 más beta 1, ¿cierto? Entonces beta 1 por x y 1 más x y 6, este de acá, más, espérenme un momento, acá cometí un error, porque escribí beta a beta 2, pero la hipótesis nula me dice que beta 2 es igual a 0. Entonces, este beta 2 no acá, chicos, disculpen. Es bajo la hipótesis nula, o sea que esto no vale. Entonces, beta 1 por x y 1 más x y 6, más beta 3 por x y 3, que es este de acá, y x y 5, más x y 5. Más, ¿cierto? Ah, sí, más beta 4, x y 4. Me faltó acá, disculpen, escribir el error aleatorio. Acá también, más el error aleatorio. Entonces, esto lo podemos reescribir como unas zetas. Entonces, y sub i va a ser igual a beta 0 más beta 1 por z sub i 1, 6 más beta 3 z sub i 3, 5 más beta 4 x y 4 más el error aleatorio. Ese sería el modelo reducido bajo la hipótesis nula. También el error sub i distribuye i de normal, media cero, varianza constante para todo i con i desde 1 hasta 20. Entonces ahora vamos a escribir la matriz que me representa esas ecuaciones que yo tenía arriba. Entonces vamos a hacer la matriz rosadita. Entonces la matriz L, yo la llamo L, pero ella puede tener cualquier nombre. Entonces, recuerden que nuestra matriz va a tener igual número de columnas que de parámetros, porque cada uno me va a representar un beta. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 y beta 6. Y el número de filas va a estar dado por el número de ecuaciones que yo esté teniendo en cuenta, que yo vaya a probar. Acá son 1, 2, 3 ecuaciones. O en su defecto, lo mismo que tener, perdón, sí, no, este es el número de filas, disculpe. Entonces, vamos a empezar con la primera ecuación. Entonces, la primera ecuación dice que beta 1 es 1 y beta 6 es menos 1. Entonces, beta 1 es 1 y beta 6 es menos 1. El resto llevan ceros. Listo. La ecuación número 2 dice que beta 5 es 1 y beta bueno, acá hice el despeje al contrario. Porque como reemplacé acá fueron las beta 3, bueno, pero igual eso no importa. Entonces, beta 5, voy a cambiarlo acá, sí. No sé si se dieron cuenta, chicos, despejé al contrario. No puse beta 3 menos beta 5, sino beta 5 menos beta 3. Beta 3, beta 5. Listo, entonces. Beta 3 es 1. ¿Qué cambio? Paréntesis. ¿Qué cambio hubiera tenido eso? Simplemente que acá en vez de dejar beta 3, tendría que haber dejado a beta 5. Listo.
Entonces, beta 3 es 1 y beta 5 es menos 1. Entonces, acá en la matriz, beta Vale. 3 es 1, dime. No entendí, porque si cambiamos ese despeje de beta 5 y beta 3, pero no el de beta 1 y beta 6. Ah, bueno, no cambian absolutamente nada. Listo, o sea, todo el procedimiento es el mismo, es bobada mía. Pues que siempre dejo como el primer parámetro y paso a restar el segundo, o sea, el beta más grande. Y con más grande me refiero a que beta 3 es más pequeño que beta 5. Pero Bueno. no tendría ningún cambio, o sea, absolutamente nada. Simplemente que acá, en lugar de yo despejar, de yo poner a beta 5 en términos de beta 3, hubiera hecho al revés. En vez de beta 3 acá hubiera puesto beta 5 y acá beta 5. Listo, no es un cambio así, pues que uno diga que pasa algo terrible, pero es mejor hacerlo pues todo. Listo, entonces beta 3 es 1 y beta 5 es menos 1. El resto de parámetros lleva a su 0. Y la última ecuación dice que beta 2 es 0. Perdón. La última ecuación solo me tiene a beta 2, entonces beta 2 es un 1. Y lo pongo acá. Y no hay más parámetros en esa ecuación, les pongo 0. Esta sería la matriz L, que tiene, su orden sería 3 filas por 7 columnas. Esta es otra forma de expresar la hipótesis nula, que sería multiplicando esta matriz por los betas, entonces beta 0, beta 1, beta 2 y así hasta beta 6. Otra forma de ver la hipótesis nula es que la matriz L por el vector de betas debe dar un vector de ceros. Listo, esa sería otra forma de ver la hipótesis nula. Y entonces nuestro test de hipótesis, ahora sí, entonces esto lo podemos ver como que H0 es que la matriz L por el vector de betas es igual a un vector de ceros, versus la hipótesis alternativa, que es que la matriz L por el vector de betas es diferente de 0. Nuestro estadístico de prueba es una F0, recuerden. Y arriba va, entonces, el SSE del modelo reducido menos el SSE del modelo completo sobre R sobre el MSE del modelo completo. ¿Qué es R? El número de ecuaciones que estoy haciendo, que estoy probando, o el número de filas linealmente independientes de esta matriz. Entonces, R es 3. Entonces, este F0, les cuento, no tenemos el modelo reducido. ¿Por qué? Porque el modelo reducido no se encuentra en esta tabla de todas las regresiones posibles. Entonces, si se dan cuenta, en el ejercicio dice, mediante un test lineal general, plantee las respectivas las hipótesis y el estadístico de prueba. No hace falta llegar a una conclusión porque no se puede. Pues sí se puede, pero no es con esta tabla de todas las regresiones posibles. Entonces, les tendrían que dar aparte ese modelo como tal, porque esto es un modelo diferente. Esto es un modelo totalmente diferente, donde yo tengo que sumar, antes de correr el modelo hay que sumar la variable x1 más x6, la variable x3, x5. Listo, entonces, también para hacer eso habría que centrarlos, porque no están seguramente en la misma escala. Entonces, no les van a pedir que acaben esto, sino que dejen expresada la prueba de significancia y el estadístico de prueba. Entonces, cuando les pidan un ejercicio de estos, yo les recomiendo hacer todo esto. Plantear las hipótesis en términos de las ecuaciones, igualarlas a 0, plantear el modelo reducido bajo la hipótesis nula, plantear la matriz L
plantear la hipótesis bajo la matriz, vista desde la matriz L, y plantear el estadístico de prueba. ¿Qué podemos poner en el estadístico de prueba? Podemos llenar lo siguiente. Podemos decir que F0 es igual a, recuerden, lo del modelo reducido no lo conocemos, entonces el SSE del modelo reducido menos el SSE del modelo completo sí lo conozco, que está acá en la tabla NOVA. El SSE del modelo completo es este. Entonces, eso es 2.15586. Sobre R, que lo conozco, es 3. Sobre el MS del modelo completo, que también lo conozco, está en esa tabla, y es 0.1658 sobre 0.1658. Listo. Esta es la parte final del ejercicio. No les piden llegar a una conclusión, sino únicamente establecer las hipótesis y el estadístico de prueba. Y este sería todo el taller de hoy, chicos. ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces, les puedo mostrar el último, claro. ¿Desde dónde te lo muestro, el ejercicio? Dice el F0, ok. Mira, este sería el F0. Listo, vale, con gusto. Feliz noche, que descansen. Valentina, una preguntita. Cuéntame, Juan Pablo. La otra semana va a haber